Ahora viene un cubano venezolano. Hace la friolera de 50 años, este personaje se le ocurrió ir al Parque Central de La Habana, poner allí una ofrenda floral junto con Alberto Müller y otra gran cantidad de cubanos, en contra del régimen totalitario, en contra de la visita de un alto funcionario del desaparecido régimen soviético, por suerte. Pero este hombre que estuvo allí, que se enfrentó al gobierno, se fue de Cuba y se fue para Venezuela. Él no sospechó, no se imaginó nunca que a Venezuela iba a llegar una copia, si no al carbón, bastante aproximada, de Fidel Castro. Me refiero a Joaquín Pérez Rodríguez. Joaquín, repito, cubano, que nos honra, fue ministro consejero de la Embajada de Venezuela ante la Comunidad Económica Europea. Fue secretario general nacional de la organización Partido Social Cristiano, COPEI. También fue profesor universitario en Venezuela. Tiene graduación en Harvard, en Kennedy School, en fin. Cada vez que yo leo estos currículos, manino, yo me pongo nervioso. ¿Tú también te pones nervioso? Imagínate, me siento de este tamaño. Yo también, esto es un problema. Tú lo único que puedes presentar es Isla de Pino, más nada que eso. Bueno, Joaquín, un cubano de verdad ejemplar y un venezolano fabuloso. Gracias, Pedro. Gracias a todos por estar aquí. Quiero, antes de comenzar, hacer una breve mención de que Chelique Saravia no es solamente un gran compositor, es además un asesor electoral importante. Y además es un gran precursor, porque desde que Chávez llegó estamos en una permanente ansiedad. El chavismo, como continuación del fidelismo, es una enfermedad que nos ha atacado, no solamente en Venezuela, se ha extendido por el continente americano, y no hay una cura conocida. O sea, la cura la hemos tenido que buscar en el día a día, en la calle, en el dolor y en la lucha permanente, política fundamentalmente, porque el pueblo venezolano decidió combatir a ese fenómeno, a ese virus, por la vía del derecho y por la vía del voto. Una decisión que no la tuvimos en Cuba. En Cuba decidimos pelear desde el primer momento violentamente y todavía estamos fuera. En Venezuela decidimos pelear por la vía del voto y esperemos que pronto estaremos de regreso. Yo me voy a concretar en este análisis a la parte electoral del proceso, con una contribución para el estudio de la solución de ese virus que es el fidelismo, chavismo, evomoralismo, correísmo, etc. Y veo que en el fenómeno venezolano tenemos tres fases muy claras en el manejo de la oposición de la situación. Yo he llamado a la primera frase del enfrentamiento a ultranza. Desde el triunfo electoral de Hugo Chávez, en las presidenciales del 98, el país comenzó a dividirse en tres bloques muy claramente definidos: los chavistas, los antichavistas y los niní. Los chavistas apoyaban al gobierno sin discusión alguna. Los antichavistas se oponían a Chávez en todas las instancias. Y los niní, en algunas ocasiones, las más, apoyaban a Chávez, pero no era un apoyo incondicional ni eterno. En muchas ocasiones se abstenían de votar simplemente. Esta primera fase duró desde la primera elección de Chávez en el 98 hasta las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre del 2005. Para poder entender qué sucedió en ese lapso hay que notar que el referéndum revocatorio, celebrado el 15 de agosto del 2004, la votación de Chávez creció de 7.700.000 votos que obtuvo en la primera elección a 5.800.000. O sea, un incremento de 2 millones de votos. Mientras la oposición
aumentó de 2.800.000 a 3.900.000, un incremento de 1 millón de votos. Podemos decir que los niní se distribuyeron a favor de Chávez en la proporción de 2-1, pero eso no fue captado por la oposición. Mientras Chávez aprendía a utilizar los recursos del poder, creaba las misiones para consolidar su votación, utilizaba las cadenas de televisión como la manera de llevar masivamente su mensaje, la oposición marchaba por las calles de ciertas áreas de Caracas y otras ciudades, no se interesaba en tratar los temas que afectaban a la gente, y aunque hacía sondeos de opinión, en muchos casos no le prestaba atención. El mensaje chavista llegaba a la gente y era claro: hay que ayudar a los pobres. El mensaje de la oposición era única y exclusivamente: saquemos a Chávez. Se va, se va, se va. La oposición se había aglutinado alrededor de la Coordinadora Democrática, que era un conjunto de organizaciones sindicales, políticas, no gubernamentales, personalidades y medios de comunicación, y actuaba con huelgas, con paros, con presión sobre los militares, con alzamientos callejeros, con lo que fuera necesario, menos con una campaña electoral profesional. La coordinadora, a pesar de tener un miembro de más jerarquía que presidía sus reuniones y algún que otro especialista, funcionaba en base al consenso y respetaba tremendamente la diversidad, lo cual en algunos casos le impedía actuar eficazmente. Al llegar el referéndum para destituir a Chávez, no se había organizado una campaña profesional en los medios de comunicación, ni un sistema de protección del voto centralizado, ni una estrategia triunfadora. Cuando en la madrugada del 16 de agosto del 2004, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Francisco Carrasquero, anunció que el resultado de ese referéndum favorecía a Chávez, los líderes de la oposición no supieron qué decir, porque aunque sabían por encuestas anteriores que Chávez ganaría el referéndum, no creyeron en ellas. Y lo que es peor, no supieron qué había pasado en realidad, porque no lograron recolectar las actas de resultados, ni tuvieron una sumatoria real de la cantidad de votos totales. En muchas casillas de votación nunca hubo un representante de la oposición, y en otras los representantes abandonaron sus puestos, no informaron los resultados y no se preocuparon de recabar las actas de totalización de los votos. Como no supieron qué hacer, declararon que el gobierno había hecho fraude. Aunque el gobierno hizo fraude en donde pudo, declarar un fraude masivo que nunca sucedió fue algo gravísimo, porque al invalidar el proceso se anulaba cualquier proyecto electoral a futuro. Si la autoridad oficial había realizado un fraude, ¿qué garantía tenía el elector de que eso no se repitiera en sucesivas elecciones? Por eso, los electores de oposición y gran parte de los ninís se negaron a votar en las elecciones regionales del 31 de octubre de ese año, por lo que el gobierno ganó casi todas las gobernaciones y las alcaldías. Como punto final de esta fase, en las elecciones legislativas del 4 de diciembre del 2005, la oposición, como bloque, no participó en la contienda y dejó el poder legislativo enteramente en manos del gobierno chavista. Segunda fase, el lento aprendizaje. La oposición salió muy golpeada de esta primera fase, con poca credibilidad, sin poder y con algunos de sus líderes perseguidos o exiliados. En ese momento el gobierno de Chávez obtenía la más alta puntuación desde el momento de la elección inicial que llevó a Chávez al poder. La empresa Consultores 21 le daba un 52% de aprobación al gobierno y un 60% a Chávez. Para el gobierno la estrategia electoral era sencilla: con Chávez o contra él. Para la oposición todo era complejo. El simple hecho de remontar la desmoralización de los votantes antichavistas era una misión muy difícil, porque ya no tenía la cobertura mediática masiva que antes habían tenido, ni las masas estaban en el ánimo de tomar las calles como antes pasó, y había en el ambiente una gran frustración.
Así que se dio un traslado paulatino del liderazgo nacional de la coordinadora al liderazgo local del gobernador del Zulia, lo cual tenía algunas ventajas. Manuel Rosales, el gobernador, era un líder triunfador. Chávez nunca le había ganado una elección local. Como gobernador tenía recursos y como antiguo miembro del Partido Acción Democrática había sido formado en el activismo partidista y en el cuidado de los votos. En esa elección la oposición intentó una estrategia mediática y una estructura de cuidado del voto que evitara el fraude. Pero las encuestas decían claramente que Rosales perdería, como así lo reconoció el mismo candidato la noche de las elecciones. La candidatura de Chávez había crecido en esa elección 1,5 millones de votos. Pero la votación de la oposición creció 1 millón de votos comparado con la cifra del anterior referendo. El reconocimiento de la derrota por parte de Rosales le dio credibilidad al proceso y permitió que la oposición reflexionara a fondo. No era cuestión de ganas. Había que organizar una campaña electoral profesional para ganarle un presidente que había contado con la mayoría. Desde ese momento en adelante, la oposición comenzó a trabajar activamente para ganar el universo Niní. Comenzó a trabajar en los barrios pobres. Trabajó para consolidar el voto en los lugares donde se había ganado. Y los resultados no se hicieron esperar. Engolosinado por el triunfo de la campaña presidencial, Chávez decidió radicalizar el proceso y presentó a la opinión pública 2 propuestas que consolidaban un régimen socialista. Esta vez, la oposición contó con 2 elementos nuevos que la revitalizaron. Chavistas importantes que dejaron de apoyar al gobierno y estudiantes de todas las universidades del país. Aunque la campaña de medios fue confusa por parte de la oposición, los ataques de chavistas como el recién destituido ministro de la Defensa Raúl Baduel y de la ex esposa de Chávez, Marisabel Rodríguez, le dieron gran credibilidad a los argumentos de la oposición. Credibilidad que fue consolidada por la acción callejera y en medios de comunicación de los dirigentes de las más importantes universidades del país. Esos mismos estudiantes se ocuparon de promover el cuidado de los votos y la movilización de los votantes a nivel nacional. La conjunción de esos factores electorales y la imprudencia de Chávez de querer radicalizar el proceso de una manera exagerada lograron el primer triunfo electoral de la oposición en Venezuela. Las cifras reales nunca se sabrán, ya que se produjo un acomodo político a los resultados, pero Chávez fue derrotado por primera vez. El impulso que dio esta victoria le permitió a la oposición participar más organizadamente en las elecciones regionales del 2008 y ganar 5 estados y la capital del país. Pero la desunión impidió el triunfo en muchas alcaldías y en algunas gobernaciones. Esa fue la gran lección aprendida en esta fase. Había que lograr la unidad a toda costa. Tercera fase, unidad para vencer. Aunque el esfuerzo de unidad conocido como el MUD, como la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, se creó en enero del 2008 para participar en los comicios regionales, su reorganización se produjo el 8 de junio del 2008, con miras a participar en las elecciones que nombrarían a los nuevos parlamentarios de la Asamblea Nacional. La mesa fue compuesta por 50 partidos políticos, movimientos de oposición y algunos medios de comunicación. La acción de la MUD fue simple en sus resultados y compleja en sus logros. Para abril del 2010, después de la celebración de elecciones primarias en algunos lugares, se logró estructurar una lista nacional de un solo candidato de oposición por distrito para la Asamblea. La MUD también trazó una simple estrategia electoral que implicaba tratar los temas de campaña y no atacar a Chávez en demasía. Lo atacaban, pero no tanto. Aunque su campaña general se mezcló con campañas particulares de candidatos o partidos, los ataques a la incompetencia del gobierno en los temas que afectaban a la gente dio resultados. Por último, de alguna forma creó un aparato de protección del voto que impidió el fraude en lugares donde antes se daba.
Por eso se logró un resultado satisfactorio. Las cifras del Consejo Nacional